Bueno, hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a ver el tema de seguridad y soberanía alimentaria y van a ver que obviamente vamos a rever algunos temas que ya vimos, ¿sí? La idea es ir entrelazando contenidos y eso es lo que trato de ir haciendo. Ir y venir para que no se aburra. Bueno, vamos a empezar por el concepto de seguridad alimentaria, ¿sí? Vamos a empezar por una definición. El concepto de seguridad alimentaria ha ido evolucionando un tanto, eh, pero básicamente es el derecho de todas las personas a tener acceso permanente a una alimentación segura, nutricionalmente adecuada y conforme a la cultura y costumbre de esa región o país. ¿Okay? Ese es el concepto básico de seguridad alimentaria. Obviamente este concepto de seguridad alimentaria está basado en lo que es el derecho a la alimentación, ¿sí? Que me imagino que en alguna asignatura ya lo habrán visto. Igualmente vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Y vamos a empezar, digamos, por el hecho fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como punto de partida. En 1974 la ONU y la FAO empiezan a pensar a la alimentación como un derecho, ¿sí? Eh, Igualmente es un concepto que se ve, pero no evoluciona rápidamente. De hecho, en 1980 hay, en esa década y un poquito más adelante, entre los 80 y los 90, se ve un avance de economías neoliberales que obviamente frenan este concepto, ya que en las economías neoliberales en general la responsabilidad de todo es del individuo, ¿sí? Está basado en la capacidad de cada individuo para autogestionarse lo que necesite, incluyendo los alimentos. En 1982, Amartya Sen, que fue un pensador bastante lúcido, empieza a ver que el concepto de seguridad alimentaria no depende de la producción de alimentos, ya que en ese momento en el mundo se estaban produciendo la cantidad de alimentos suficientes para alimentar a todo el mundo. Sin embargo, obviamente había mucha gente, tanto como es ahora, que no podía acceder a los alimentos. Entonces él plantea el tema que si bien hasta ese momento todo había sido puesto poniendo el ojo en la producción y en tratar de maximizar y de masificar las producciones alimentarias para lograr producir la mayor cantidad de alimentos posibles, porque la población crecía, ese era el objetivo de las producciones en ese momento. Él dijo que básicamente el problema se veía claramente, que no era un problema de la producción, sino del acceso, ¿sí? Después más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre esto de la producción o disponibilidad y el acceso, que son dos cosas distintas. Bueno, y también dijo algo que es muy cierto, que este hecho del acceso a los alimentos era decisivo para la libertad del individuo. En 1994 se pone énfasis en el marco social y político del concepto de seguridad alimentaria y se ve que se pone el eje en que la seguridad alimentaria tiene que estar basada en adquirir alimentos, producirlos y en caso de no poder adquirirlos o producirlos, entrar en programas de asistencia. En 1994, en nuestro país, ¿sí? El Estado argentino reconoce en su artículo 75, inciso 22, el derecho a la alimentación de forma implícita al dar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, jerarquía constitucional superior a la de las leyes ordinarias. Básicamente entra en nuestra Constitución con la reforma de 1994 el tema de derecho a la alimentación.
Bueno, en el 2003, ¿sí? La Argentina, después de una crisis bastante significativa que hubo en el 2001, monta lo que es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que me imagino que también lo deben haber visto en alguna otra asignatura antes que esta. Bueno, ¿cuáles son, hasta ahora, o sea, les di la definición de seguridad alimentaria y les explico un poquito de cómo evolucionó el concepto y dónde estaba apoyado? Eh, ¿Por qué se empieza a pensar en la seguridad alimentaria como algo importante? Precisamente por las consecuencias de la inseguridad alimentaria, ¿sí? En el mundo se empiezan a ver las consecuencias de la inseguridad alimentaria y se empiezan a tomar como que si la alimentación es un derecho, la inseguridad alimentaria y sus consecuencias es algo terrible. Obviamente no estamos hablando de todos los países en el mundo, ¿sí? Este concepto viene relacionado con las características socioculturales de cada país y a qué le ponga peso el país, pero y cuáles sean las posibilidades del país también. Pero fundamentalmente la valorización del concepto de seguridad alimentaria viene precisamente por los efectos de la inseguridad alimentaria. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas consecuencias? Yo les hice una pequeña lista, pero podríamos tranquilamente poner más. La baja productividad es un hecho obviamente significativo para muchos países. A lo mejor no tanto que la persona pase hambre o pase necesidades, sino que las personas mal alimentadas bajan la productividad. La dificultad en el aprendizaje, el retardo de crecimiento, descenso de peso y más cerca en el tiempo, lo que vivenciamos hoy en nuestro país también, es la obesidad y la pobreza, ¿sí? Gente que si bien no tiene carencia calórica, tiene carencia nutritiva, entonces nosotros hoy tenemos problemáticas del tipo de obesidad con malnutrición. Esto es una característica de la inseguridad alimentaria. Si bien se llega al aporte calórico y de hecho muchas veces en exceso, esos alimentos que contienen esas calorías no son de buena calidad, son alimentos altos en grasas, altos en azúcares, ¿sí? Que generalmente son los que está teniendo acceso a la población de escasos recursos, donde no hay posibilidad de selección o de buena selección alimentaria. Bueno, la morbilidad severa, obviamente, la alta mortalidad, la pobreza, el desempleo y los empleos inestables, esto precisamente como consecuencia de la baja productividad y la dificultad en el aprendizaje también, y la reproducción intergeneracional de la pobreza. ¿A qué le llamamos a esto de reproducción intergeneracional de la pobreza? Es cuando ya la pobreza no pasa a ser una característica de una generación, sino que viene siendo arrastrada de generaciones anteriores. Entonces nos encontramos con hogares que ya llevan 3 o 4 generaciones de la misma situación de pobreza y la misma situación de inseguridad alimentaria y inseguridad general. Bueno, esto es la inseguridad alimentaria según las FIES, ¿sí? La FIE es una manera de medirla, ¿sí? Que está hecho por la FAO. Lo que mide precisamente es inseguridad alimentaria. En realidad lo que hace es como gradualizar esta inseguridad, ¿sí? Vamos a tener una primera faceta, digamos, una primera fase que incluye, o se lo denomina como seguridad alimentaria a inseguridad alimentaria leve. Acá la gente lo que dice, ¿sí? Es tener incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. O sea, lo que se ve en esta fase es que la gente tiene incertidumbre de que no sabe si va a llegar a obtener los alimentos que necesita.
Ya cuando entramos en una etapa de inseguridad alimentaria moderada, vamos a tener ya otro tipo, ya ahí se reduce la cantidad de alimentos o se saltan comidas y se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variedad de los alimentos que se encuentran, ¿sí? O sea, que se encuentran comprometidas, o sea, los que se compran, o a los cuales se puede acceder. No siempre se compran. En este caso, la persona no tiene dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable, tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos y probablemente se saltó alguna comida o se queda sin alimentos ocasionalmente, ¿sí? Entonces eso sería inseguridad alimentaria moderada. Ya la inseguridad alimentaria grave tiene que ver con una persona que se queda sin alimentos y estuvo todo un día sin comer varias veces durante el año, ¿sí? O sea, ahí ya podemos considerar que es inseguridad alimentaria grave. Esto es una clasificación, digamos, es una gradualización, ¿sí? A través de estas FIES, que lo que hace es categorizar si es más o menos grave la situación de inseguridad alimentaria. Bueno, estos que ven acá son intervenciones relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país, ¿sí? Como primer cuadro acá tienen la ley 25.724, que es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que garantiza el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, ¿sí? Acá van a ver que hay como distintos dibujitos, que obviamente es el cuidado de los niños y las embarazadas. Esto tiene que ver con el, ven que está parado como arriba de una balancita, con el peso, ¿sí? Y la talla, se hacen mediciones de peso y talla. Esto que ven acá es como es el plan Pro Huerta, que es un plan precisamente que tiene que ver con el mejoramiento de la seguridad alimentaria, y lo otro es entrega de bolsones, tickets, ¿sí? También es parte del plan de seguridad alimentaria. Bueno, otro tipo de intervenciones que se hacen en nuestro país es el nuevo estatuto del peón rural. Ustedes van a decirme, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la seguridad alimentaria? Y el empleo y la estabilidad y el tipo de trabajo tiene mucho que ver con el tema de pasar o no inseguridad alimentaria, ¿sí? A través de esta ley se armó un contrato, salario mínimo de regulación y jornada laboral, condiciones laborales de higiene y seguridad, promoción de empleos y capacitación profesional, prohibición de trabajo infantil y protección de trabajo adolescente. Obviamente también dentro de esto se entra lo que es la asignación universal por hijo para la protección social, ¿sí? Ya que lo que se hace es brindar una asignación por un menor, ¿sí? Menores de edad que no tengan otra asignación familiar y cuyos padres estén desempleados, trabajando en el mercado informal, en el servicio doméstico, o sean monotributistas sociales. Esto tiene que ver con brindar una protección un poco mayor para asegurar precisamente la compra de alimentos. Después tenemos el programa de pensiones no contributivas, esto es gente o que no pudo hacer sus aportes o que está discapacitado, o la pensión por vejez, o sea, gente que no pudo jubilarse de la manera eh, tradicional a través de aportes y se da este tipo de pensiones no contributivas, ¿sí? También se le da a madres de 7 o más hijos. Bueno, y esto es el programa de apoyo a agricultura familiar, ¿sí? Que obviamente son distintos tipos de programas. Estos terminaron en el 2017 igual, pero se siguen haciendo otros programas. De hecho, hoy tenemos la Secretaría de Agricultura Familiar, precisamente tratando de fomentar la producción alimentaria a través de las producciones regionales de alimentos de pequeña y mediana escala, que precisamente vuelcan sus ganancias a los mismos lugares donde habitan, ¿sí? Esto hace que se forme un círculo virtuoso económico, ¿sí? Ya que las ganancias de esas producciones quedan en las regiones donde se producen. Bueno,
Vamos a ver ahora lo que son los componentes de la seguridad alimentaria, ¿sí? En general, los componentes de la seguridad alimentaria los van a encontrar como estos 4: disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. Últimamente se está usando también, hay alguna bibliografía que ya empieza a salir con esas características, donde aparecen disponibilidad, consumo, acceso y utilización biológica, pero consumo y utilización biológica se aunan, ¿sí? Y se agrega otro componente que es la estabilidad. De lo que hablamos no es que se miden cosas distintas, sino que se mide lo mismo, pero se establece de forma distinta. Se habla entonces de una disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica que además debe ser estable. Pero ustedes quédense con que estos son los 4 componentes de la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto de los 4 componentes? Que para yo poder hablar de una seguridad alimentaria plena, completa, o sea, para yo poder decir en nuestro país hay seguridad alimentaria, yo tengo que estar segura, precisamente, que se van a cumplir estos 4 componentes. Yo, para seguridad alimentaria, necesito tener disponibilidad, tener un buen consumo, tener acceso y tener una buena utilización biológica. Si no, no estaría pudiendo hablar de seguridad alimentaria. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar por el de disponibilidad, ¿sí? Acá voy a hacer una aclaración, porque a veces a ustedes se les confunde un poco el concepto de disponibilidad y acceso. Son 2 cosas distintas. Cuando piensan en disponibilidad, piensen en existencia, ¿sí? En producción, ¿ok? Sepan ustedes que la disponibilidad en general se determina por lo que se llaman las hojas de balance que hace la FAO, que en realidad no dejan de ser como unas planillas de cálculo muy grandes donde figuran todos los alimentos producidos en un país, las exportaciones, las importaciones, los cambios de existencia. Yo les voy a subir igual un power muy cortito acerca de hoja de balance como para que ustedes la puedan ver, porque ustedes tienen producción el cuatrimestre que viene y entonces no vieron este concepto. Pero yo les voy a dar un power como para que tengan esta información. Se dice que la hoja de balance mide lo que se llama el consumo aparente. Para mí, horriblemente llamado consumo aparente, porque en realidad la hoja de balance mide producción, mide existencia, no mide consumo. No mide lo que la población va a consumir, mide lo que hay disponible para que la población consuma, que son 2 conceptos distintos, ¿sí? Fundamentalmente, como para que tengan una idea, la cantidad disponible de alimentos se da a través de la cantidad producida de un alimento, más las importaciones, menos las exportaciones, porque, a ver, vamos a la lógica. Si yo quiero saber cuánto queda en la República Argentina para el consumo humano, yo voy a tener la cantidad de alimentos que se producen en nuestro país, todos los alimentos que entren a nuestro país a través de las importaciones, pero tengo que restar lo que sale de las exportaciones, ¿sí? Y ahí dice volumen no utilizado para consumo humano. Sabemos que no todos los alimentos que se producen que son dedicados al consumo humano, sino puede tener otras utilidades. Digo, cuando nosotros producimos soja y hacemos de esa soja un aceite y de ese aceite un biocombustible, ese alimento no está para el consumo humano, por lo cual deja de estar disponible para el consumo humano. Esto como para que se tenga en cuenta que cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de producción, hablamos de cantidades existentes para el consumo humano, no de lo que se consume, a pesar de que se le diga consumo aparente. Bueno, acá tenemos 2 gráficos, ¿sí?, que nos indican la composición de la disponibilidad calórica. Esto es un valor promedio del porcentaje del 2015-2017, es bastante nuevito. Y lo que nos permite visualizar es cómo está compuesta
esta disponibilidad calórica en alimentos hablando, ¿sí? En grupos más bien, porque no está alimento por alimento, están en grupos. Por eso figuran cereales, carnes, azúcares. Hacia una rápida visualización nos podemos dar cuenta que la República Argentina tiene una diversa disponibilidad calórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un solo grupo por el cual está aportado estas calorías, sino está aportado por diversos grupos. Obviamente, también podemos visualizar rápidamente que el mayor porcentaje está dado por cereales, ¿sí? Le siguen las carnes, que en nuestro país tiene un gran peso, luego los azúcares, luego los lácteos, ¿sí? Perdón, luego los aceites y grasas, luego los lácteos, luego las frutas y verduras, las raíces y otros, ¿ok? Pero lo que nos va a dejar ver rápidamente esto es que nosotros tenemos no solo un muy buen aporte calórico, que lo vamos a ver en este otro, sino que también vamos a tener un muy buen aporte proteico, ¿sí? Porque nuestras producciones, nuestra disponibilidad calórica está dado principalmente por dos fuentes de proteínas, ¿sí? De hecho, tenemos a los cereales, tenemos a las carnes, tenemos a lácteos, y bueno, los aceites y las grasas van a dar la cantidad de grasa seguramente, y los azúcares van a estar dados. Pero la mitad de nuestro aporte calórico está dado por alimentos que tienen muy buen aporte de proteínas. Bueno, esperen que corro esto. Lo que nos demuestra acá es que la disponibilidad en kilocalorías por persona, ¿sí? En la República Argentina, abastece tranquilamente los requerimientos de nuestra población. ¿Por qué yo digo esto? Y siempre, ¿cuál sería? Vamos a volver un poco para atrás y vamos a hablar. ¿Cuál es nuestro adulto de referencia? ¿Cuál era nuestro adulto de referencia? Nuestro adulto de referencia era un hombre de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, que tenía un valor energético de 2.750 kilocalorías. Pensando en que todos nuestros referentes fueran un adulto de referencia, ¿sí? Que es un valor calórico alto para la media poblacional, vamos a tener sobrecubiertas esas cantidades de kilocalorías, ¿sí? Nosotros, el momento en que más bajo tuvimos la cantidad de kilocalorías por persona, ¿sí? Tuvimos 3.083 kilocalorías por persona, por lo cual estamos muy por arriba de la cantidad de kilocalorías necesarias para nuestra población, ¿ok? Por eso se dice que la Argentina tiene disponibilidad calórica plena, ¿sí? No quiere, ahí vamos, ahora sí. Bueno, ¿por qué dije yo que la Argentina tiene una disponibilidad calórica plena? Precisamente porque hay una clasificación que habla de lo que es la suficiencia de la disponibilidad. O sea, nosotros podemos tener alimentos en cantidad, ¿sí? Que nos aporten una cantidad de kilocalorías disponibles. Bueno, lo que hace esta categoría de suficiencia es evaluar si es suficiente o no, ¿sí? Para poder decir que la cantidad de kilocalorías es plena, se hace una relación entre la cantidad de kilocalorías disponibles con la cantidad de kilocalorías supuestamente necesarias de media poblacional. Si ese valor da mayor a 110%, es lo que vendría a ser un porcentaje de adecuación. Calculo que ustedes se acuerdan cuando se hacía un valor consumido por un valor de recomendación. Eso era un porcentaje de adecuación. Calculo que lo seguirán usando. Bueno, si no, es eso. Es el valor que se tiene sobre el valor recomendado. Si ese valor da mayor al 110%, podemos hablar de una disponibilidad calórica plena, ¿sí? En el caso de evaluar calorías. También podríamos evaluar las proteínas,
¿sí? Y también a la República Argentina nos da una disponibilidad proteica plena, ya que la disponibilidad proteica de Argentina está arriba de los 100 gramos de proteína. Y si agarramos un valor de referencia para un adulto de referencia, no pasaría los 70 gramos de proteínas por día. Por lo cual también daría más de 110%. Si ese valor diera entre 100 y 110, estaríamos hablando de una disponibilidad precaria, ¿sí? Y si es menor a 100, insuficiente, y si es menor a 95, tendríamos una insuficiencia crítica. Bueno, la disponibilidad, aparte de medir suficiencia, o sea, aparte, la disponibilidad, aparte de necesitar ser suficiente, ¿sí? Tiene que ser estable, ¿sí? Vieron que se acuerdan que al principio yo les dije que se consideraba que tenía que ser estable. Bueno, acá aparece como una característica de la disponibilidad. La disponibilidad no solo tiene que ser suficiente, sino tiene que ser estable. ¿Por qué? Porque no serviría de nada que yo hoy tuviera disponibilidad alimentaria y dentro de unos meses no. Por eso, para hablar de seguridad alimentaria, debemos asegurarnos la estabilidad de esta disponibilidad alimentaria. También deberíamos, a ver, esto no es que tiene que ser sí o sí, pero a mayor autonomía en la disponibilidad alimentaria, más fácil es mantener la seguridad alimentaria. A ver, voy con un ejemplo. ¿Para ustedes sería lo mismo un país que es productor de alimentos que un país que la mayoría de su disponibilidad alimentaria está dada por la importación de alimentos? Bueno, no, yo les digo que no es lo mismo, obviamente. No es lo mismo porque siempre va a haber una dependencia, ¿sí? Para poder importar alimentos yo voy a necesitar una disponibilidad económica, pero más allá de una disponibilidad económica, voy a tener que tener un comprador, un vendedor, un proveedor de alimentos que me sea estable también. Que debemos tener también una estabilidad social y económica y no tener conflictos bélicos, y hay un montón de cuestiones que hacen que el país productor de alimentos tenga mayor posibilidad de tener una seguridad alimentaria que sea estable. Por eso se habla de la autonomía en este apartado, en este componente. Bueno, también es muy importante, y esto a ver si lo vamos entendiendo, no solo que sea suficiente, no solo que sea estable, no solo que sea autónoma, sino que también sea sustentable. ¿Por qué? Nosotros podemos decir que somos un país productor de alimentos. Tenemos grandes producciones alimentarias de todo tipo, ¿sí? Abastecemos nuestro consumo sin ningún problema, exportamos alimentos sin problema porque los excedentes dan para la exportación, pero tenemos que empezar a cuidar un poco el tipo de producción a través de cuál hacemos esta gran cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, genero las producciones alimentarias a través de monocultivos que deterioran la tierra, con el agregado de agroquímicos que perjudican y contaminan las napas de agua, por ejemplo, más allá de los cultivos, yo no puedo asegurar la sustentabilidad de esta producción. Yo puedo decir que hoy es suficiente, que hoy es estable, que es autónoma, pero yo no estaría pudiendo decir que mañana voy a poder seguir teniendo esta misma producción. Porque si yo produzco, o con el tipo de producción que yo hago hoy, un deterioro en la calidad y la productividad de mi recurso natural, que es la tierra, yo entonces estaría afectando el hecho de la sustentabilidad. Espero que haya quedado claro. Bueno, y en cuanto a la equidad, ¿sí?
para asegurar la seguridad alimentaria, tiene que haber un reparto con equidad de los alimentos y asegurar la equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe dar más al que menos tiene, o sea, se debe asegurar, ¿sí?, la disponibilidad alimentaria a quienes no puedan tenerla disponible. ¿Mm? Bueno, entonces, que quede claro que para la disponibilidad necesitamos que esa disponibilidad sea suficiente, estable, que tenga autonomía, o por lo menos sería lo mejor, sustentabilidad y equidad. Bueno, esta es una frase que se suele decir mucho político diciendo todo esto. Dice, la Argentina produce 100 millones de toneladas de granos que transformados en alimentos podrían alimentar a 400 millones de personas en el mundo. Tomamos solo el 11%. Sobran 356 millones que pueden transformarse en alimentos o biocombustibles según la demanda y las oportunidades. Bueno, ¿vieron cómo fue cambiando la frase? Empezamos diciendo que la Argentina produce 100 millones de toneladas de alimentos de granos. Fantástico. ¿Es cierto? Sí. No es esa la parte. Pero ¿qué dice después? Dice que nosotros tomamos solamente el 11%. Es verdad. Nosotros somos pocos y producimos mucho. Entonces, seguimos leyendo y dicen, sobran 356 millones. Y acá es donde cambia el contexto, porque de alimentar a 400 millones de personas, empezamos a mutar la frase diciendo que eso que sobra puede transformarse en alimentos o biocombustibles. Los biocombustibles ya no sirven para alimentar personas, queda claro, ¿no? Según demanda y oportunidades, o sea, según el mejor postor, ¿ok? Entonces, ¿es verdad que producimos muchísimos alimentos? Sí, pero lo que producimos, ¿sí?, ¿son los alimentos que nosotros consumimos? Ahí les pongo una pregunta como para que pensemos. Si estuviéramos en la clase lo podríamos discutir y de vuelta, pero bueno. Dice, ¿esas calorías están representadas por alimentos variados, culturalmente adecuados y accesibles? ¿Qué pasa con la sustentabilidad? Bueno, vamos a ver un poco qué pasa con eso. Yo les dije que nosotros teníamos disponibilidad calórica plena y disponibilidad proteica plena. Pero ahora nos vamos a meter en algunas falencias que tenemos dentro de este tipo de disponibilidad. Porque hay que evaluar qué características tiene la producción que se tiene en nuestro país y hacia dónde va apuntada, ¿sí? Esto es la evolución de la disponibilidad per cápita, ¿sí?, de hortalizas en Argentina y en el mundo. La Argentina es la azul y la roja es en el mundo, ¿sí? Vamos a basarnos principalmente en la Argentina, que es la que más me interesa, ¿ok? Esto es una evolución histórica, o sea, desde el 63 al 13 es el último dato. Pero nos permite ver que la curva de la República Argentina es como bastante errática, pero más allá de que es errática, es baja, es muy baja. Digo, venía siendo más alta que la del mundo, y en algún momento dejamos de producir estos alimentos que son los que nosotros consumimos, y nos alejamos del resto del mundo. El resto del mundo aumentó su disponibilidad per cápita con respecto a este grupo y nosotros nos quedamos ahí. Esto es en kilogramos, ¿sí?, por persona por año. Estas cantidades, esto que están acá. Se calcula, no está en este, pero está en la bibliografía que les voy a dar, que la bibliografía es hasta el 2007 la relación, pero me gusta porque está por persona, pero está en gramos,
por día, que es más fácil de poder internalizar este concepto. Bueno, les comento que la disponibilidad de hortalizas, ¿sí?, en nuestro país es más baja de lo que nosotros necesitaríamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que si todas las personas de la República Argentina de repente se les ocurre darle bola a los nutricionistas, las nutricionistas, y empezar a comer la cantidad de hortalizas, de verduras que se recomiendan por las guías alimentarias de la población argentina, estaríamos en un problema porque no tendríamos la cantidad disponible necesaria para cubrir estas cantidades. ¿Se entiende lo que voy? Bien. Lo mismo pasa con las frutas. Otra vez, esto es en kilogramos por persona por año, ¿sí? Hemos tenido valores más altos y nuevamente vuelvo a decir lo errático de nuestras disponibilidades. Nuevamente otra vez van a ver en la bibliografía que les doy que la cantidad de fruta, ¿sí?, no llegaría a cubrir tampoco la cantidad necesaria para cubrir con las porciones diarias que los nutricionistas recomendamos. Bueno, con la leche, en realidad lo que tenemos es, tenemos una producción, pero tenemos una producción que suele cubrir nuestra recomendación, pero lo que suele pasar es que es bastante inestable. Solemos tener bastantes problemas con las producciones lácteas, y a veces alcanza para el consumo que necesitaríamos y otras veces hay que importar leche porque no alcanza y eso con ese valor importado y todo nos alcanza la disponibilidad, pero siempre en una cantidad acotada. No suele sobrarnos leche. Aparte, la República Argentina tiene, a pesar de que ha ido disminuyendo la cantidad de consumo de productos lácteos en general, sigue teniendo un consumo bastante estable, ¿sí? No es que cumplamos con las porciones recomendadas, pero es bastante estable el consumo. No así la producción. Por eso a veces hay picos de inestabilidad. Bueno, la evolución que vemos acá, ¿sí?, es de semillas oleaginosas, y esa curva desmedida que ustedes ven ahí es la producción de soja. Tenemos aparte en celeste la de aceitunas y olivas, la nuez, la de semillas de algodón, semillas de girasol, semillas de sésamo, maní, colza. Bueno, esto es soja. Como verán, hemos tenido un desarrollo a lo largo del tiempo bastante acelerado de la producción de soja. ¿Por qué voy a hacer un poco más de hincapié en la producción de soja? Porque es la primera producción nacional. Y no lo era, ¿sí? Empezó a hacerlo de repente y realmente fue una corrida significativa la que ha llevado en estos últimos años. Bueno, como para que vean este panorama, creo que es bastante claro. En 1970 prácticamente no, se producía poco y nada soja, se producía como rotación de cultivo con otros, con el maíz, con el trigo. No éramos productores de soja. Con la llegada de la soja transgénica, la soja RR, que es la soja resistente al glifosato, esta producción empezó a crecer. Bueno, les hago una versión resumida, cortita, porque no me quiero extender demasiado. Hubo lo que se llamó la Revolución Verde, ¿sí?, que fue la entrada de un sistema productivo
digamos, masificado, esto de producir la mayor cantidad posible, aumentar los rindes por hectárea a lo máximo que se pudiera. Esto vino acompañado, obviamente, de avances tecnológicos, ¿sí? En cuanto a implementación de maquinarias y tipos de manera de producir diferenciados. Esta semilla de soja se empieza a ver a la soja como una posibilidad productiva en los años 70, pero los productores argentinos en general estaban muy acostumbrados a sus tipos de producciones que fundamentalmente tenían que ver con la mecha entre la ganadería y la agricultura, y dentro de la agricultura con los cultivos más tradicionales, que son el trigo, el maíz, el girasol, pero al aumentar el requerimiento de soja en el mundo, al aumentar los cambios productivos en cuanto a la manera de producir, o sea, se empezó a producir a través de arrendamiento de tierras, y ya no empezaron a producir los productores de la tierra, sino pools de siembra, que se llaman, que son fondos de inversión, que arriendan grandes cantidades de tierras y toman a la actividad productiva como una obtención de ganancias, ¿sí? Para el productor también era una obtención de ganancias, pero estos son fondos de inversión donde gente de distintas partes del mundo o de distintas partes del país pone dinero, y hay una asociación, una sociedad que se encarga del proceso productivo, ¿sí? Bueno, estos son los mapas de 1970, 1995 y 2005 en cuanto a la expansión de la soja en la República Argentina. Como verán, se expandió lindo. Si tuviera otro, no conseguí el mismo, por eso no se los puse, pero la realidad es que la soja siguió avanzando, básicamente desde la punta de abajo de la provincia de Buenos Aires para arriba. La producción de soja se extendió muchísimo. También, si vemos una en la actualidad, vamos a ver en la parte de la parte de Formosa, de Misiones, extendida estas producciones. También para el lado oeste de nuestro país también vamos a encontrar ya más verde de lo que vemos ahí. No para abajo de esta golita, no tanto para abajo, porque la producción de soja necesita como complemento el glifosato, que es un herbicida, ¿sí? Es un agroquímico, agrotóxico, como quieran llamarle, que se usa complementariamente con esta soja transgénica, que precisamente es resistente a este herbicida. O sea, es una semilla que tiene una modificación genética precisamente para ser resistente al glifosato, y que, digamos, que cuando se riega con un glifosato muera todo lo de alrededor, menos estas plantas de soja, ¿sí? Pero el glifosato es altamente volátil, y en nuestro sur hay mucho viento, entonces no es propicio, ¿sí? No es un lugar propicio para tirar glifosato, ¿sí? Por eso generalmente se elige la zona del centro para el norte de nuestro país para la producción de soja. Bueno, a ver, entonces, como yo siempre digo, el problema no es la planta de soja en sí, el problema es el tipo de producción que este tipo de planta requiere, la cantidad desmedida de glifosato que se está utilizando en la República Argentina, porque, vamos a ser sinceros, la naturaleza es más sabia que todos nosotros juntos. Y la naturaleza va buscando lugares donde sobrevivir.
Entonces lo que tenemos ahora son malezas resistentes al glifosato. ¿Esto qué quiere decir? Que hay malezas que han ido mutándose y se han ido haciendo fuerza, y han ido resistiendo por la selección natural a este glifosato, y entonces la cantidad de glifosato en la República Argentina ha aumentado en desmedida por dos motivos. Uno, por el aumento de la producción de soja, y el otro porque cada vez se utiliza más glifosato tratando de combatir estas malezas resistentes. Entonces estamos teniendo problemas significativos de contaminaciones, ¿sí? Obviamente las empresas que fabrican los agroquímicos les van a decir que no, que es como tomar agua mineral, pero la realidad es que no lo es. A ver, partamos de la base de que es un veneno, ¿sí? Es un veneno que está hecho para matar algo, que no solo mata a las malezas, sino mata a las malezas, mata insectos, ¿sí? Uno de los grandes problemas que están teniendo muchos lugares en nuestro país son lugares donde se han muerto muchísimas abejas, precisamente porque si bien este glifosato no va dirigido a las abejas, le produce desórdenes. Voy a decir una barbaridad porque sé poco de la biología de la abeja, pero es como que les produce un desorden, las desorienta y las abejas no saben volver, se pierden, ¿sí? Y se terminan muriendo. Entonces, ¿es preocupante? Y sí, la realidad es que sí. Es preocupante eso, es preocupante también esto que vemos acá arriba. Muchos de los productores que utilizan este tipo de agroquímicos los usan sin los recaudos necesarios, ¿sí? Ellos viven en cercanías de donde se rocían los agroquímicos. Obviamente el glifosato es el hombre malo de esta cuestión, es el nombre así terrible, pero la realidad es que no se utiliza un solo agroquímico, se utilizan muchísimos en las producciones a grandes escalas. Entonces, las combinaciones de estos agroquímicos, sumados a las cantidades que se están utilizando, en las cantidades que estamos produciendo de esta manera, es realmente un atentado contra la salud ambiental de nuestras tierras. Esto que ven acá es un tipo de riego con glifosato. En general, una producción de soja se tiene que regar 3 veces con glifosato durante su producción. Otra cosa, en general, las producciones de soja son producciones de monocultivo. Esto quiere decir que se produce siempre el mismo tipo de producción, una atrás de la otra, ¿sí? Esto quiere decir 6 meses de soja, más 6 meses de soja, más 6 meses de soja, más 6 meses de soja. Esto produce obviamente un deterioro en la tierra, ¿sí? Desertificación. Esta desertificación hace que el agua no se pueda absorber. Después tuvimos otro problema bastante interesante, que es la deforestación de bosques regionales, que obviamente sabrán que un árbol no absorbe la misma cantidad de agua que una planta de soja, ¿sí? Esto hace que, más allá de la pérdida de la capacidad absortiva de la tierra, al no haber en esas regiones esos árboles que se sacaron para plantar soja, lo que producen son inundaciones, ¿sí? Por eso alguien dice, yo escuchaba la otra vez que decían, no, bueno, pero no es que está lloviendo mucho. No, no es que está lloviendo mucho más de lo que llovía, sino que estamos perdiendo distintos tipos de absorción de agua, ¿sí? El suelo, después de muchas temporadas de producción de monocultivo de soja, se vuelve más arcilloso, pierde porosidad, pierde consistencia. Bueno, no quiero ponerlos mal, pero es una situación bastante compleja. Obviamente, ¿por qué se da esto?
Hubo un estímulo salvaje hacia la producción de soja, obviamente por una cuestión de rentabilidad económica, y no por otra cosa. Como verán, la soja llegó a tocar un punto de $650 la tonelada en el año 2012, después de haber tenido reiteradas subas, que hizo que en este periodo entrara a la República Argentina mucha plata. Y también vamos a hablar sinceramente, la producción de soja y el no combatir este tipo de producción también tiene que ver con que todo lo que son exportaciones, y sobre todo la de la soja, le deja a las arcas del Estado una cantidad de dinero de relevancia. No tanto ahora, porque la soja está muy baja, su precio, lo cual también está llevando a que a lo mejor se esté llevando las producciones hacia otros lados, no es un intento de cuidar el medio ambiente. Aparte, quiero aclarar algo, también se usan agroquímicos para el trigo, para el maíz, ¿sí? Para el girasol también, no es que para los otros tipos de cultivos. El tipo de producción a gran escala es prácticamente toda con agroquímicos. Pero bueno, puede ser que empecemos a notar algún cambio porque la soja está bastante baja y con la suma de las retenciones se pierde obviamente la ganancia. No es lo mismo una soja abajo de $300 que con 650. Bueno, la disponibilidad alimentaria entonces, acá voy a hacer una aclaración, todo esto que estuve hablando de las producciones a gran escala, en general, no son los alimentos que nosotros encontramos en nuestra mesa. La mayor parte de los alimentos que nosotros encontramos en nuestra mesa vienen y provienen de lo que es la producción familiar, ¿sí? Que son producciones pequeñas o medianas, ¿sí? Y que se dedican a policultivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en general cultivan varias cosas. Por ejemplo, los horticultores, ¿sí? Por ejemplo, los productores que se dedican a que tienen frutales, ¿sí? Son producciones que en general van apuntadas al comercio interno, ¿sí? Las grandes producciones de commodities, ¿sí? Trigo, maíz, soja, generalmente tienen una visión de exportación. Bueno, entonces, el 13% de la superficie de explotación está tomada por la producción familiar. O sea que si vemos, si visualizamos la gran cantidad de superficie de explotación que está tomada por el otro tipo de producción, ¿no? El 19% de la participación en el valor bruto de la producción tienen, 53% del empleo agropecuario está en lo que es la producción familiar, ¿sí? Esto nos demuestra que las producciones a gran escala en realidad tienen una baja necesidad de mano de obra en comparación, porque tienen muchísima más cantidad de hectáreas y necesitan muchísimo menos cantidad de mano de obra que la producción familiar. Y el 60% de la mesa familiar argentina, precisamente lo que les decía, está compuesta por este tipo de alimentos que provienen de este tipo de producciones. Bueno, este es uno, se los voy a decir, es como para que lo vean después en detalle. Lo que es, esta es una infografía del INTA, que me parece que estaba linda y que les podía aportar un poco más a lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preocupaciones mundiales con respecto a la disponibilidad? Y hay unas cuantas. El aumento de la población es uno de ellos, la población sigue creciendo, ¿sí? El aumento de la demanda de alimentos, se ha dado pequeñas mejorías en la calidad de vida de determinadas partes de la población del mundo que han hecho
que se genera una mayor cantidad de demanda de alimentos, ¿sí? Hubo, por ejemplo, una pequeña mejora en la población china, y esto obviamente hizo, lo que pasa que los chinos son muchos, son como 1.250 millones de chinos. Entonces ese pequeño cambio en la calidad de vida, o sea, un mejoramiento en esa calidad de vida hizo que aumentara la demanda proteica. Este aumento de la demanda de proteínas en China se da generalmente a través de la carne de cerdo, y es de ahí donde viene que nosotros producimos soja para darle de comer a los chanchos chinos. No es tan así. Nosotros producimos soja y con la soja se hace aceite y con el aceite se hace biocombustibles, como lo dije al principio. También, ¿sí? Le exportamos a China alimento a través de la soja para los cerdos, pero no es solamente para eso. Exportamos gran cantidad de soja no solo a China, sino a otros lugares. Bueno, el cambio climático es otro. Bueno, esto no lo digo, aumento de la demanda de pienso y agrocombustibles, de lo que acabo de decir. Cambio climático, mayor productividad por hectárea, ¿sí? Esto es algo que se ha logrado a través de las producciones agresivas e intensivas, ¿sí? Mayor degradación de suelos, menor biodiversidad y sustentabilidad. Eso es otro problema que estamos teniendo en nuestro país, porque debido a las grandes expansiones de estas producciones de commodities, se han ido relegando, ¿sí? Muchas de nuestras producciones regionales. También se ha ido corriendo a la ganadería, o se ha empezado a usar el sistema de feedlot, que es cuando el ganado se cría en corral de manera intensiva, ¿sí? Que obviamente no son nuestras queridas vacas de pasto. Bueno, mayor consumo de fertilizantes y agroquímicos, que también lo dije. Bueno. Ahora entramos en lo que es el acceso. Yo antes les dije que no había que confundir lo que era disponibilidad de lo que era acceso. Disponibilidad, y entonces dijimos que era la existencia, la producción, ¿sí? Acceso es precisamente, como la palabra lo indica, si las personas, si los individuos tienen acceso, ya sea físico o económico, a poder alcanzar los alimentos que necesitan, ¿sí? Obviamente entonces va a depender de la capacidad de compra de las personas. Esto va a tener que ver con los precios de los alimentos y con sus ingresos, con la producción familiar y o comunitaria de los alimentos, con la cantidad, calidad y tipo de empleo, y con las políticas públicas que se implementen. En cuanto a la inflación, no tengo mucho que decir. Yo creo que ya un poco de inflación hablamos. Esta es la variación de porcentaje anual de inflación. La rosa clarito es la general, y la alimentaria es la naranja, que está por arriba de la inflación general. Eso quiere decir que los alimentos aumentaron en mayor proporción que el resto de los bienes. Y bueno, acá les puse una señora tratando de alcanzar su canasta de alimentos, que los precios suben, el salario no es que baje, pero no aumenta en la misma proporción, entonces se va abriendo esa brecha, ¿sí? Bueno, acá les puse que la inflación es el aumento generalizado de precios de un grupo determinado de bienes y servicios, pero esto ya lo habíamos visto. Entonces, si hablamos de acceso, yo voy acá a hacer un parate un minutito. Podemos hablar de dos tipos de acceso. Uno es el acceso físico y el otro económico. El acceso físico se da cuando, si bien yo tengo, por ejemplo, la plata para comprar los alimentos, no puedo acceder a ellos.
Un ejemplo puede ser, por ejemplo, a ver, una persona, ahora, en plena pandemia, ¿sí? Una persona que tiene más de 70 años y no puede salir de su casa. Tiene la plata en su bolsillo, pero no puede salir a adquirir esos alimentos. Esa persona, si no tiene una asistencia de algún tipo, lo que va a pasar es que va a tener una restricción al acceso físico a los alimentos, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, que yo tenga la plata en el bolsillo, pero de repente haya una inundación y no pueda acceder físicamente al lugar donde venden los alimentos, ¿sí? Yo ahí no tengo una restricción de acceso económico a los alimentos, pero sí físico. ¿Mm? Y en cuanto al acceso económico, es más fácil de entender. ¿Sí? Una persona que no tenga el dinero puede estar lleno de negocios alrededor mío, pueden estar las góndolas, tener los alimentos para que yo pueda ir a comprarlos, pero si yo no tengo el dinero para adquirirlos, yo voy a tener una falta de acceso económico a los mismos. Bueno, en cuanto al poder acceder a los alimentos, precisamente la inflación tiene mucho que ver, ¿sí? Ante el aumento de precios hay una pérdida del poder adquisitivo que, si no está acompañado con el valor de los ingresos, va haciendo que las personas pierdan esa posibilidad de adquirir y tengan repercusiones en cuanto al acceso económico de los alimentos. Entonces, acá dice, ¿quiénes aumentan los precios? Bueno, les puse como 4 características que me parece que son las fundamentales, ¿sí? El aumento de la demanda de alimentos va a aumentar el precio de los alimentos, ¿sí? Porque si es algo muy requerido, ese aumento de la demanda va a producir un aumento de precios. La concentración del poder de empresas alimentarias aumenta el poder de fijación de precios de los alimentos, ya que si hay concentración de poder, ¿sí? Estas empresas serán monopólicas, oligopólicas, duopólicas, dependiendo, y tendrán mayor poder para poder fijar el precio, ¿sí? Se pierde la libre puja entre oferta y demanda. Las cadenas de comercialización largas con intermediarios aumentan la cadena de precios, aumentan el precio de los alimentos, ¿sí? Cuanto más larga la cadena de comercialización, más aumento se produce. El aumento de precios de los alimentos en el mundo estimula las exportaciones, lo cual repercute en el mercado interno. Esto es, si afuera se pagan mejor los alimentos de lo que se pagan acá adentro, ¿sí? Quienes producen los alimentos van a pretender que se paguen en el interior del país lo mismo que se les pagaría si lo exportaran, ¿ok? Entonces, sabemos entonces que eso va a repercutir obviamente con el acceso económico de los alimentos. En cuanto al acceso, los programas de protección, ¿sí? Deben respetar la cultura de cada comunidad, deben tener en cuenta la situación nutricional y deben tener, en los lugares donde se puede, obviamente, autoproducción de alimentos. Esto parece como una obviedad, pero más de un programa de protección en cuanto al acceso alimentario falla por no tener en cuenta la cultura de la población a la cual va dirigida, ¿sí? Alguien me dijo una vez una frase como, no exactamente fue así, pero como, bueno, el que tiene hambre come igual lo que sea. A ver, ustedes pueden estar en una situación de no acceso económico a los alimentos y necesitar un programa de protección. El Estado, como garante del derecho a la alimentación y de la seguridad alimentaria, brinda una asistencia alimentaria, entonces les da a ustedes un plato de comida. Y en el medio de la comida le dicen, bueno, esto que estás comiendo es perro. Y me escucharon, perro, dije. A ver, uno dice, bueno,
no es así eso de que, bueno, el que tiene hambre come cualquier cosa. Alguien va a decir, bueno, pero no, hay que respetar los hábitos culturales, ¿sí? Cuando se piensa en planificación, hay que respetar los hábitos culturales, porque aparte puede ser no aprovechada la asistencia alimentaria de la forma correcta y eso es desperdiciar recursos, ¿sí? Si yo armo los bolsones de alimentos que van a, no sé, un lugar donde hubo una inundación y no tuve en cuenta el tipo de alimentos que esa población consume, puede ser que yo cometa el grave error de mandar alimentos que esa población, por ejemplo, no sabe preparar o no conoce. Y en general, una persona no come los alimentos que no conoce, ¿sí? Y menos en una situación de vulnerabilidad alimentaria. Bueno, esto como para que lo tengan en cuenta de que pasa, ¿sí? En la vida real, en la profesionalidad, este tema de a veces encontrarse con faltas de coordinación y de planificación adecuada en cuanto a los programas de protección alimentaria. Bueno, vamos con el tercer componente, que es el consumo. Bueno, este es sencillo. Vamos a decir que el consumo no tiene nada, generalmente siempre se asocia el consumo con educación alimentaria y gustos y hábitos. Pero creo que tenemos que entender que para nosotros el consumo alimentario va mucho más allá de solamente educación alimentaria, de lo que nosotros pensemos que está bien o no consumir, y los gustos y hábitos, va más allá. Yo creo que todas estas cosas que yo puse acá, ¿sí? La disponibilidad, el nivel educativo, la globalización, las creencias religiosas, los aspectos financieros, la cultura familiar y social, gustos personales, medios de comunicación, migraciones, marketing de los alimentos, todo este tipo de cosas influencian y van a marcar lo que es el consumo real de la población. Bueno, acá les agregué que la medición de consumo se puede hacer a través de la ENI y la ENGO, esto ya lo sabemos que la ENGO es encuesta de gastos, pero nos puede servir para conocer el patrón de consumo poblacional. Bueno, acá dice consumo mejoramiento, ¿sí? ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, precisamente con el derecho a la información a través de la educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Y también puedo agregarles acá eh, el derecho a la información de los etiquetados nutricionales también deberíamos agregar. Digo esto porque a veces conocemos de educación alimentaria, pero no sabemos qué estamos comiendo. Rescate del consumo de alimentos locales y estrategias conjuntas desde el sector público y privado para modificar patrones alimentarios no saludables, y acá les pongo algunos ejemplos como el consumo de sal, grasas trans, azúcares simples y aumento del consumo de alimentos frescos. Bueno, en cuanto al cuarto componente, acá se refiere a la utilización biológica de los alimentos. Cuando piensen en utilización biológica de los alimentos, les voy a pedir que hagan como una separación y por un lado piensen que en lo que suele pensar rápidamente, que es en la inocuidad del alimento. Esto quiere decir que el alimento esté en condiciones de inocuidad que obviamente no afecten negativamente la salud de quien lo consume. Por eso, en general, muchas veces se usa como indicador de utilización biológica a la información de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Que ahí les pongo, igual que en general tienen notificación baja, tienen falta de estadística y escasos controles. Pero aparte de esto, tienen que tener en cuenta también que tiene otra parte, que es que no solo el alimento tiene que estar en buenas condiciones para que sea consumido y que no cause daño y pueda ser bien utilizado, sino que la persona que los consume tiene que tener condiciones de salud que le permitan, ¿sí?, a la persona una correcta utilización biológica de los alimentos.
¿se entiende? Si yo tengo a un niño con diarrea y le doy una alimentación que es contraproducente, aunque esa alimentación sea inocua desde el punto de vista bromatológico, si le estoy dando alimentos que no son para esta etapa patológica que tiene en este momento, estaré sin lugar a dudas causando más daño. No solo eso, sino que un niño con diarrea no va a poder hacer una correcta utilización biológica de los alimentos que consume. Entonces es muy importante que el alimento sea inocuo y que la persona esté en un estado de salud que le permita precisamente poder hacer una buena utilización del alimento. Bueno, acá no me voy a parar mucho. Dice cómo medimos la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria se mide a través de indicadores referidos a algún componente en particular de estos 4 que nombramos, o a través de lo que se llama la escala de seguridad alimentaria percibida o escalas de hambre, ¿sí? Las escalas de seguridad alimentaria no me voy a meter, son unas escalas que lo que hacen es, a través de unas preguntas, es evaluar si las personas sufren o no de inseguridad alimentaria. Y en cuanto a los indicadores, les puse ejemplos de indicadores de cada uno de los componentes. No los vamos a leer, no se los voy a leer ahora, les puse 3 ejemplos de cada uno que pueden ser utilizados como indicadores de disponibilidad, indicadores de accesibilidad o de acceso, indicadores de consumo e indicadores de utilización biológica, ¿sí? Hay más, estos son algunos de los indicadores que se podrían utilizar, ¿ok? Como para que tengan ejemplos. Acá les voy a poner unas fotos que voy a pasar rápidamente, que tienen que ver con situaciones que llegan a la inseguridad alimentaria, ¿sí? En este tipo de situaciones generalmente no se puede cumplir con la seguridad alimentaria. Acá tenemos lo que son los conflictos bélicos, obviamente es muy complejo poder decir que hay seguridad alimentaria en los lugares donde hay conflictos armados, en los lugares donde hay desastres naturales. Esto es un terremoto en Ecuador. Acá había una seguridad alimentaria sin problemas a lo mejor, pero de un momento a otro dejó de haberla, ¿sí? Bueno, esta es la República Argentina. Acá yo puedo decir, bueno, acá como para que quede claro que la seguridad alimentaria no es una asistencia alimentaria. Una asistencia alimentaria es algo que se brinda de forma inmediata para dar una solución a corto plazo, porque obviamente no puede esa persona esperar políticas a mediano y a largo plazo. Tiene que ser solucionado de inmediato la cuestión, porque esa persona no puede esperar para comer. Pero una asistencia alimentaria es eso, es una herramienta a corto plazo, que debe ser acompañada de medidas de mediano y largo plazo, porque lo que hay que solucionar es el por qué esa persona necesita una asistencia alimentaria. Si yo me quedo solamente en brindar una asistencia alimentaria, no estoy asegurando seguridad alimentaria. Yo podría llevarle a esta familia alimentos, ¿sí? Ustedes se piensan que con una breve asistencia alimentaria tendría esta familia asegurada la seguridad alimentaria. No, estarían faltando muchas otras cuestiones de los componentes que hablamos, ¿cierto? Bueno, acá es la falta de infraestructura agrícola en Nepal, ¿sí? Ahí dice: la infraestructura rural deficiente y el acceso desigual al mercado impide a muchos pequeños agricultores progresar. Hubiéramos podido ganar el doble, esto es algo que es de un reportaje, ¿no? Hubiéramos podido ganar el doble si hubiera mejores carreteras, ¿sí? Explica acá, bueno, el nombre de esta persona, de 44 años, respecto a los $150 que ganó el año pasado por la venta de su excedente de hortalizas, ¿sí? Esto es parte de lo que hablábamos de la agricultura familiar. En general, la fomentación de lo que es la agricultura familiar se está utilizando mucho en todo el mundo para poder sacar de la pobreza a personas que tienen como único ingreso este tipo de producciones.
tratando de fomentarla, tratando de brindar canales cortos de comercialización, tratando de brindar herramientas, asesoramientos técnicos, para que puedan avanzar en sus producciones. Bueno, la sobreexplotación del medio ambiente, sin lugar a dudas, es una causa de la inseguridad alimentaria. Y acá les puse para que vean que en todos lados, esto es en Grecia y esto es en Argentina, esto es en la época del corralito y esto fue no hace tanto en una crisis económica y financiera que hubo en Grecia. Obviamente esto también hace que de repente en situaciones donde había una seguridad alimentaria de un día para el otro deje de haberla. Bueno, voy a decir algo antes de empezar con esto, que trataré de hacerlo lo más corto posible porque ya es como largo esto. La soberanía alimentaria no es lo mismo que la seguridad alimentaria, ni la seguridad alimentaria es lo mismo que la soberanía alimentaria. Muchas veces van a encontrar, más de una vez que escuchan hablar a gente que los utiliza como si fueran términos iguales, y no lo son. La seguridad alimentaria ya vimos los componentes, ¿sí? Vimos su definición. Bueno, en principio la seguridad alimentaria es un derecho individual de cada persona. La soberanía alimentaria, como vamos a ver la definición, es un derecho de los pueblos. Es un derecho que se evalúa de forma comunitaria. Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación de toda la población. Entonces, el concepto de soberanía alimentaria incluye al de seguridad alimentaria, no al revés. Van a ver que hay mucha gente que está de acuerdo con la seguridad alimentaria, pero no está de acuerdo con la soberanía alimentaria, no está de acuerdo con que los pueblos puedan definir sus propias políticas sustentables de producción. Bien, este concepto fue siendo elaborado pausadamente, proviene precisamente de la visión de la necesidad del cambio del modelo productivo vigente, ¿sí? Y surge en 1996, ¿sí? Como nuevo paradigma propuesto por organizaciones campesinas, ¿sí? Van a escuchar hablar de Vía Campesina, que tuvo su cumbre mundial de alimentación en Roma. En el 2002 hubo una primera definición de soberanía alimentaria y en el 2008 la crisis alimentaria, hubo una crisis alimentaria bastante importante, los precios de los alimentos subieron bastante, precisamente vuelve el concepto a las agendas globales. Esto de, a pesar de que se producen muchos alimentos, no deja de haber hambre en el mundo. Esto precisamente nos está haciendo ver que los sistemas productivos que tenemos están tomando al alimento como netamente como una mercancía y no como una necesidad y parte de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, según la FAO, las problemáticas más importantes en cuanto a poder tener una soberanía alimentaria, y no en cuanto a tener una soberanía alimentaria, sino a las cosas que están llevando a necesitar de una soberanía alimentaria. Son la inestabilidad y o volatilidad de los precios de los alimentos. Esto quiere decir que los alimentos suben sin tener en cuenta las necesidades de las personas. El régimen de tenencia de tierra y acaparamiento a escala mundial, ¿sí? El cambio climático y sus efectos. Estamos ante tipos de producciones que no respetan lo mejor para el ambiente, ni mucho menos. Son en general tipos de producciones altamente contaminantes. La producción de los llamados biocombustibles, que de bio tienen poco, la realidad es que los biocombustibles también son grandes generadores de contaminación. La situación de la producción de alimentos en pequeña escala, que no es la mejor,
¿sí? No se ha fomentado en el mundo las producciones de baja y mediana escala precisamente porque no se las ve como como producciones de aporte de divisas, ¿sí? No entendiendo que las pequeñas y medianas producciones generan regionalmente mejoras económicas mucho más efectivas que esas grandes producciones que recolectan divisas. Mucho más directo. El desperdicio de alimentos, sus residuos y sobrantes, esto es también, así como tenemos una producción a gran escala, masificada, también el desperdicio de alimentos, ya sea por especificaciones de belleza, de calidad y de compra de grandes establecimientos, hace que se genere una cantidad de excedentes alimentarios que terminan en la basura. Y el problema de esto fundamentalmente es que no solo es el aumento de volumen de basura que se le genera al mundo, sino la cantidad de recursos naturales y de recursos no renovables que se utilizaron para producir esos alimentos que terminan en la basura. Sin contar con que muchos de esos alimentos muchas veces fueron empacados, fueron puestos en packaging para que estén más lindos y más bellos. Eso genera aún más contaminación ambiental todavía. Bueno, y los efectos de la comida chatarra, industrializada y ultraprocesada sobre la salud, creo que no tengo que explicárselos. Como estudiantes de nutrición deben ya a esta altura de la carrera tener bastante clara de los efectos contraproducentes que han generado las industrializaciones alimentarias. Bueno, la soberanía alimentaria entonces tiene aspectos centrales, ¿sí? Que tienen que ver con entender a los sistemas agroalimentarios como entes complejos que están formados por estos 5 puntos que vemos acá. O sea, el sistema agroalimentario va a estar formado desde la producción hasta el consumo. Producción, transformación, comercialización, distribución y consumo. Y cuando se piensa en soberanía alimentaria, hay que actuar sobre estos 5 puntos. O sea, no solo modificar el tipo de producción, ¿sí? Hacia un tipo de producción que sea sustentable, que sea amigable con el ambiente, que sea pensada en la alimentación de los humanos y que tenga equidad en la distribución, ¿sí? Sino en todo el resto, ¿sí? En la transformación, cómo se van a dar esos procesos de transformación de las producciones, o sea, de los alimentos, cómo se va a dar la comercialización. Generalmente a través de la soberanía alimentaria se buscan los canales cortos de comercialización, esto es conectar a los productores con los consumidores para evitar pérdidas y aumentos de precios de los alimentos en el medio, la distribución, de qué manera se va a dar, y el consumo por parte de la población, asegurado en general a través de el precio justo, ¿sí? Tanto para el productor como para el consumidor. Bueno, la soberanía alimentaria, estos son como los indicadores bases, ¿sí? Que tienen que ver con el acceso a los recursos, los modelos de producción, la transformación y comercialización, la seguridad del consumo alimentario y las políticas agrarias. O sea, los indicadores para medir soberanía alimentaria van a estar basados en estos 3 ítems variables. Bueno, en cuanto a la soberanía y la seguridad alimentaria, este cuadro me parece que les deja así como las diferencias más importantes. Así en la soberanía alimentaria, el rol del Estado es garantizar el derecho de los pueblos a la alimentación. Y en cuanto a la seguridad alimentaria, al control y la supervisión de la producción agroalimentaria en el marco de las relaciones del mercado. En cuanto a la concepción de la tecnología para la producción de alimentos, la soberanía alimentaria debe ser sustentable social y ambientalmente. O sea, debe ser sustentable desde todos los aspectos, ¿sí?
En cuanto a la seguridad alimentaria, se pone el eje en maximizar los niveles de producción y minimizar los riesgos. En cuanto a los actores que las promueven, generalmente la soberanía alimentaria es promovida por organizaciones campesinas, indígenas, de desarrollo de derechos humanos y ambientalistas y consumidores, ¿sí? Todo esto pensando de una visión ya social y participativa. En cambio, la seguridad alimentaria tiene que ver con agencias multilaterales, organizaciones supraestatales y complejos agroalimentarios. El objetivo principal de la soberanía alimentaria es el acceso y control social de los recursos naturales, ¿sí? Otra vez volvemos al tema de que los pueblos puedan determinar de qué manera, ¿sí? Siendo siempre respetuosos con el medio ambiente y teniendo como base la alimentación de las poblaciones, con alimentos inocuos y saludables. Y acceso a los alimentos por parte de la población necesitada, ¿sí? O sea, si se quiere de la seguridad alimentaria y una visión más asistencialista de la cuestión, y de la soberanía hay una visión más social y visto como un nuevo paradigma de las referencias productivas. Bueno, terminé, qué largo que les hice esto, no me odian. Bueno, acá estoy yo. Voy a terminar el video ya, así no se les queda largo.